¿Qué tal, gente? Estamos aquí en otro video más porque a empezar, este mes ya finalizó un anime donde ya lo vi todo completo, que se llama Reborn as a Vending Machine, o sea, el anime donde sale una máquina expendedora. Ya lo vi y me encantó muchísimo, me dio mucha gracia y aparte me entretuvo tanto con lo que pasó con las voces en japonés y aparte en doblaje latino. Y por eso aquí estoy para decirles qué opino sobre los personajes con sus voces. Así que el título se llama opinión o crítica del doblaje de Reborn as a Vending Machine. Así que, sin nada más que decir, vamos a empezar con este video para ir de compras. Jesús González, quien hace la voz de Cajón, o como le dicen, el Samuel. Jeje. Bueno, a decir mi opinión de este personaje con la voz, o sea, su voz no lo conozco muy bien, o sea, no conozco bien el actor que da la voz al personaje, pero sí me sorprende cómo le queda bien para la voz de este personaje, que es una máquina expendedora, que solo por dentro puede hablar, pero por fuera no, solo dice puras frases. Pero yo cuando escucho su voz, o sea, tiene la misma expresión con el personaje que antes era una máquina expendedora, antes de ser convertido a ese objeto. Pero bueno, resolviendo el tema, o sea, igual me impresiona cómo fue la voz de este personaje, igual me impresiona. Pero con este actor no lo conozco bien, pero el personaje igual nos gusta cómo le queda la voz, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, a algunos sí les gusta lo que parece. ¡Maravilloso! Si me veo es evidente que soy una máquina expendedora. Los precios son razonables, no tengo ninguna queja. Su forma blanca y rectangular es la cima de la elegancia y la funcionalidad moderna. ¡Concéntrate! Leslie Hill, quien hace la voz de Lamis. Ok, diciendo mi opinión de este personaje, su voz estuvo diferente que estuvo en japonés, porque en japonés estuvo linda y en esta voz en español latino fue madura. Pero con esta actriz no la conozco muy bien, pero yo diría que le queda medio medio. No puedo quejarme tanto, pero aún así me ha gustado cómo fue el personaje, a decir verdad, pero con la voz estuvo medio medio, pero aún así me gusta cómo me fue. Y además nos entretuvo tanto del anime junto con el cajón Samuel. Y ya saben lo del resto. Ella sí es súper linda, pero no se puede quejar con la voz. Entonces sí te sientes solo. Por alguna razón me parecía que así era. ¿De casualidad te gustaría ir a otro lado? ¿Entonces te gustaría irte de aquí y conocer a Hyulemi? A mí me parece que te llevarías muy bien con ella. Adriana Olmedo, quien hace la voz de Filmina. Ok, con este personaje con este actriz que dio la voz al personaje, pues igual me sorprende cómo le queda, o sea, una voz madura, no sé cómo describir el personaje, pero sí le digo madura. Pero igual me sorprende cómo le queda, igual me gustó cómo fue. Pero cuando supe el nombre de esta actriz que dio la voz al personaje, yo dije, yo la reconocí y me costó mucho trabajo recordarla quién fue el que dio la voz al personaje. Y yo dije, ya sé quién fue. Y es esto, yo la reconozco como si fuera Lukua de Kobayashi o a Nene Omeni de Komi-san. De igual con esta actriz, pues no sé, o sea, igual sí me gusta cómo fue. No sé por qué le tuvieron que escogerla, pero bueno, para mí sí me gustó, me sorprendió y ya saben, a mí sí me haya gustado mucho, al igual que su voz. No percibo ningún poder mágico. No me parece más que un montón de metal inorgánico. Eso sería lo normal. Pero a veces no se genera magia según el tipo de protección divina. Bueno, pero una caja de metal no puede utilizar dicha protección. Oscar Garibay, quien hace la voz de Director Uso. Bien, a decir verdad, creo que no conozco bien el actor, pero cuando escucho su voz al personaje se escucha grave, a decir verdad, como una persona madura. Y bueno, a diferencia del japonés sí estaba casi igualito, a decir verdad, estuvo casi igual. Pero le quedó bien, le queda bien el personaje, eso sí me sorprende cómo fue, aunque no lo conozca bien el actor, pero para mí estuvo bien que lo escogieran para este personaje. O sea, no tengo nada que decir, para mí sí me sorprendió. Quería consultarte algo sobre la batalla de mañana. Estamos solamente a 3 horas de la madriguera donde están los ranoides. Ustedes nos proveen de todos los víveres. ¿Quieren quedarse en este lugar? ¿O les gustaría ir al campo de batalla con nosotros, aunque sea arriesgado? Luis Navarro, quien hace la voz de Shido. Muy bien, ok. Yo cuando escuché la voz de este actor, que interpreta al personaje, sí le queda bien a este personaje cómo le fue. Pero cuando escuché su voz yo dije, lo reconozco y sí,
lo sabía desde el principio. Y yo dije, ¿qué fue esto? Sí la escuché como si fueran dos personajes. ¿Y cómo fueron la voz de esos dos personajes? Por ejemplo, es la voz del Pajasuya que ustedes conocen, de Beta la novia. Y también es la voz de Naoya, de la de Novia Novia. Obviamente de el que estoy hablando ahorita mismo. Pero bien, dando mi opinión de este actor que dio la voz al personaje. Igual sí queda bien le queda bien a su voz. O sea, no sé de qué otra cosa decir. Pero igual sí me haya impresionado cómo le fue. Aunque sí, los otros personajes son distintos. Pero con este, pues aún así, estuvo bien. ¡Qué alivio! Y lo digo muy en serio. ¿Y si lo atravesamos con una lanza? Alan Fernando Velázquez, quien hace la voz de Kioi. Bueno, escuchando la voz de este personaje, le sonó normal, eso sí debo decir la verdad, le suena normal, o no sé cómo le suena bien su voz, pero yo cuando escuché la voz de este actor, o sea, al personaje, yo lo reconocí como uno de esos personajes. ¿Y cuáles son? Uno lo conozco como si fuera Billy, de las animaciones de Billy y Mandy, y al demonio que se llama Doma de Demon Slayer. Pero a diferencia de este personaje, pues igual estuvo bien a este personaje que le quedara, estuvo bien, aunque sí me hace falta reconocer bien la voz de este actor, pero bueno, no podría quejarme cómo le queda la voz del personaje, pero aún así me sorprende cómo lo escogen para la voz de este personaje. ¿Ah, sí? ¡Qué cosa tan útil! En ese caso le voy a comprar algo como símbolo de amistad. Se me antoja este que tiene la imagen de una rodaja de un cítrico. Annalise Sánchez, quien hace la voz de Shui. Bien, no se describí bien la voz de ese personaje, pero cuando escuché su voz, o sea, a diferencia de la voz en japonés, porque sí me gustaba cómo fue, pero en la voz latino se escuchaba muy linda y casi suave. ¿Cómo fue el personaje? Pero yo cuando escuché el nombre de esa actriz, yo dije, uy, sí es cierto, es la voz de algunos personajes, y fueron estos. Es como la voz de Luna de Konosuba, y también como la voz de Yutaka del anime de My Teen Senpai, que lo dije en algún video. Pero sí, la voz de este personaje sí me sorprende cómo le queda, o sea, una voz linda para este personaje, pero sí me haya encantado cómo fue. A mí sí me encantó, pero bueno, se le puede encariñar tanto el personaje como la actriz. Y bueno, es lo que opino sobre ella. Ay, comer algo tan sabroso durante una campaña es lo mejor. Me alegra haber venido. Mildred Bavera, quien hace la voz de Hyurumi. Bien, escuché la voz de esta actriz. Igual me encantó cómo le queda la voz a este personaje, porque en diferencia del japonés eso es distinto, pero cuando escuché su voz en latino, le quedó bien, o sea, me encanta cómo le queda. Y de hecho, igual me sorprende cómo fue. De hecho, cuando reconocí su voz, o sea, cuando escuché ese tipo de voz, yo dije, y sí, era cierto. Yo lo reconozco como si fuera Momo Yaoyorozu, del anime de la película que se llama My Hero Academia, Two Heroes, y la otra película también. Pero sí, me sorprende cómo le queda la voz a este personaje, me encanta. Aunque sí, no lo puedo negar cómo fue, pero aún así, me sorprende cómo le fue. ¿Es verdad que eres una herramienta mágica con voluntad propia? Ay, perdón. Supongo que tengo que presentarme primero. Bueno, pues mi nombre es Hyulemi. Como ves, soy una muy famosa ingeniera de herramientas mágicas. Esos idiotas me secuestraron para que te analizaran. Luis Fernando Orozco, quien hace la voz de Michel. Bien, con decir respecto al actor que dio la voz al personaje, o sea, su voz es algo distinta a cómo le quedaba a la voz del personaje. O sea, fue muy diferente cómo fue. Pero yo cuando escuché la voz de este actor, sí, igual me complicó reconocer su voz, pero cuando ya por fin me acordé cuáles son, y fueron estas. Yo obviamente reconocí su voz a otros personajes. ¿Y cuáles son? Obviamente lo reconozco como a Genja de Demon Slayer, a Shouder de la película de Monster House, y al personaje que se llama William Bagans de la película Black Clover y su anime también. Me sorprende cómo le queda la voz a este personaje. No sé, no lo entiendo muy bien, pero aún así quedó bien su voz. O sea, debo decirlo bien. Pues a mí sí me impresiona, y es lo que opino al respecto de su voz. Vine porque había oído que en este nivel casi no había gente, pero no es cierto. ¡Ay! Me puse muy nervioso. ¿Por qué todos se me quedan viendo con esos ojos? Me dieron mucho miedo.
Erika Ugalde, quien es la voz de Shuori. Bien, al respecto con esta voz que le queda, o sea, le sonó aguda, a decir verdad, le sonó aguda con este personaje, porque a diferencia de japonés sí estaba casi igual. Pero cuando la estuve escuchando la voz de este personaje que fue algo distinto, pues yo la reconocí y yo dije, ya sé quién hace la voz. Yo obviamente reconozco su voz a estos personajes, y aquí van. Uno como lo reconozco como a Minnie de Venta la novia, o como Desagrado de Intensamente, a Mantis de Guardianes de la Galaxia, y entre otros que tiene. Pero sí, a la voz de que le queda a este personaje, me sorprende. Igual sí, me encanta cómo le queda, debo decirles la verdad, me encanta cómo le queda la voz a un personaje infantil, y a mí me impresionó tanto. No me lo esperaba, pero aún así, me impresiona cómo le queda la voz. Ese cajón es un tonto, un estúpido. ¿Con qué aquí estabas, monstruosa pechugona? Por cierto, Bubilamis, ¿qué has pensado del asunto que te dije? ¿Ah? Te podría dar una fortuna tal que ni en 3 generaciones terminarías de gastarte. Y bueno, gente, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado tanto del doblaje de la máquina expendedora llamada Samuel. Así es. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campana y seguir mis videos que están debajo de la descripción. Así que, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima.